¿Qué fue lo que pasó? El Imperio Final de Brandon Sanderson. Durante meses me estuvieron hablando de Brandon Sanderson y yo decía, ¿qué tendrá este hombre que parece que tiene a la gente loca? Esto que oye y al final dice, bueno, tendré que leerlo en algún momento. ¡Bum! Me lo regalaron. La premisa es un grupo de ladrones que se reúnen para robar el Atium, que es como si fuera el oro, pero en este mundo de fantasía, del Lord Legislador, que es quien tiene un imperio y es el que dirige el cotarro. Pero todo eso mezclado con magia, es decir, vamos a hacer un robo, pero somos gente que utiliza algún tipo de magia, que en esta saga se llama alomancia. Antes de entrar en materia debo decir que conforme he ido leyendo los libros de Brandon Sanderson, el primero, el segundo y el tercero, he podido comprobar que es todo un fenómeno. O sea, lo que este hombre hace, lo que este hombre crea, la concepción de mundo, la creación de mundo, me parece increíble. Yo debo conectar con un libro que también estoy leyendo suyo, que se llama Curso de Escritura Creativa. Ahí lo que dice es, cuando se te vienen a la mente ideas de estas que dices, Dios, qué buena idea, apúntalas. Porque puede ser que cuando estés escribiendo un libro, quieras coger esa idea y utilizarlas para algo. Y yo veo ahí, en los libros de Brandon Sanderson, una cantidad de ideas geniales, de estas que dices, se te ocurre así, pero ¿cómo la metes tú en un libro? Pues él lo consigue hacer y queda genial. Y es por eso que Brandon Sanderson ahora mismo está compitiendo el puesto entre R.R. Martin y Tolkien por ser el dueño del género de la fantasía. Sí que he visto en los comentarios que a algunos de vosotros os gusta el género de la fantasía. Entonces, pues no sé si lo habréis leído o no, pero tenéis que tener en cuenta que este vídeo muy posiblemente contiene spoilers. No muy posiblemente, sino los contiene. Otro apunte necesario es que creo que Sanderson, por supuesto, ha leído a R.R. Martin y todos sabemos la filia que tiene R.R. Martin por la forma de tratar a sus personajes, ¿no? Una filia un poco así raruna. Pues creo que Sanderson cogió algo de R.R. Martin y dijo, yo también lo voy a poner en práctica. Con todas esas ideas loquísimas que se me ocurren, voy a poner en práctica lo que hace R.R. Martin. Porque llegado a ese punto dije, no quiero leer más. De hecho, dejé el libro en la mesilla y dije, no voy a leer más. Luego me leí el segundo libro pasado unos meses. Y sí que es verdad que de este me avisaron que no era de los mejores. Quiero decirse, de la trilogía, que este era el peor. Y claro, yo me lo leí y la verdad que me encantó hasta el final. Y lo cierto es que con el tercer libro me subieron mucho el hype. Me dijeron que cuando viera que todas las partes iban a encajar, iba a decir, ¡wala! El personaje principal se llama Bean. Bean es una chica que ha sufrido mucho en su vida y que descubre sus poderes. Y entonces los de la banda la cogen para perpetrar ese plan que es robar el Atium del Lord Legislador. Pero claro, ahí se empiezan a mezclar otras intrigas que tienen que ver con el tema de los esclavos, que aquí se llaman ska, con el tema del maltrato a esos mismos ska, con el tema de la nobleza. Se mezclan muchísimas cosas. Además, con respecto a la creación de mundo, me sorprendieron muchísimo dos tipos de criaturas que Sanderson crea de la nada, porque no hay nada similar en ningún sitio, que son los Kolos y los Kandra. Los Kandra son, yo me los imagino como unos espíritus sin forma que lo que hacen es comerse los huesos de alguien y coger ese cuerpo. Pero claro, ese alguien tiene que estar muerto o lo tienen que matar, aunque los Kandra tienen prohibido matar. Por lo tanto, un humano podría matar y decirle a ese Kandra, conviértete en esta persona. ¿Qué pasa con los Kandra? Que tienen un contrato que les obliga a servir a los humanos. Por lo tanto, si un humano les pide que se conviertan en un ser, lo deben hacer. Los Kandra me sorprendieron muchísimo. Pero los Kolos también, porque claro, resulta que son como gigantes, azules, y que además se les rasga la piel cuando van creciendo. Y nadie sabe cómo se crean ni los Kandra ni los Kolos. Es un misterio que hasta que no lees el libro no resuelve. Los personajes de Bean, de Zane, de Ellen, de Tywin en el segundo libro, son personajes que me parecen que están genial. Como conclusión, antes de meterme en spoiler, es que Brandon Sanderson es un autor de recorrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que en sus libros a veces introduce una escena, que luego en los spoilers le pondré un nombre a ese tipo de situación, que hace que te rompa los esquemas. Es algo para lo que no estás preparado. Así que por eso digo que Sanderson es un autor de recorrido. Hay que leerlo de principio a final para entender todo. Que se curra mucho lo que es la construcción de mundo, que se curra mucho el sistema de magia, me parece algo súper novedoso. O sea, yo cuando lo leí me sorprendió muchísimo. Que se basara en los metales, porque a raíz de los metales hay un metal positivo y negativo, digámoslo así. Uno atrae y otro empuja, ¿no? Por ejemplo. Y así lo hacen con los sentimientos, para impulsar o atraer sentimientos, para impulsarse ellos físicamente y con un montón de cosas. Os recomiendo muchísimo que lo leáis. Pero claro, leerlo con paciencia, porque llegarán escenas que no gusten tanto y será como, no, no me hagas esto, ya me lo hizo R.R. Martin. Voy a empezar con los spoilers. Alerta spoiler, empiezo.
Lo primero que voy a analizar es El Imperio Final, porque obviamente es el primer libro de los 3. Yo tenía altísimo el hype porque lo estaba comentando a la vez con alguien que ya se lo había leído previamente y al que le encantaba Brandon Sanderson. Debo decir que esa persona estaba leyendo El Archivo de las Tormentas y claro, El Archivo de las Tormentas, por lo que sé, es como la obra cumbre del autor. Realmente lo que me refería antes es que este libro me gustó hasta que muere Kelsier. Que por cierto, muerte de Kelsier queda acuñado como término para cualquier cosa que pasa en un libro que nos deja traumatizados y hace que digamos no quiero seguir leyendo, se va a llamar muerte de Kelsier. Es decir, por ejemplo, si estamos leyendo una novela y de repente nuestro protagonista deja de ser el protagonista y pasa a ser otro protagonista, pues nos va a romper el foco de la atención y eso para mí sería una muerte de Kelsier. En ese momento en el que Kelsier muere, que tú estás esperando que por favor consigan el Atium, que derroquen al Lord Legislador, muere Kelsier y dices tú, vamos a ver, este libro se llama El Imperio Final. Kelsier es quien ha organizado todo el cotarro. ¿Cómo es posible que me mate ahora al personaje protagonista? ¿Por qué me mata al personaje protagonista? Y eso en la página, te estoy diciendo, a lo mejor me quedaban 50 páginas o 60 para terminar. Digo, ¿cómo es posible que tú le pongas a este libro El Imperio Final y no vayan a terminar con el Imperio? De hecho, le llegué a decir a la persona que me recomendó el libro, creo que me está estafando. Después de dejar el libro, lo volví a coger y dije, bueno, esto hay que terminarlo, porque lo que se empieza, se termina. Y lo terminé y me gustó mucho. Realmente el final merece la pena. Todos sabéis que al final si consiguen, estos son spoilers, derrocar el Imperio, matar al Lord Legislador, además de una forma epiquísima, epicarda, ahí dices tú, bueno, tengo lo que he esperado, la promesa que me hicieron se ha cumplido, tengo mi recompensa. ¡Ole! El libro está muy bien, me parece genial, me ha gustado el sistema de magia, me han gustado los personajes. ¿Voy a echar de menos a Kelsier? Sí. ¿Qué me queda ahora? Vin. Sí que es cierto que en el libro a Vin también le coges cariño, porque ella va aprendiendo cómo sortear a la nobleza, cómo moverse entre ellos, cómo asistir a los bailes. Saced es su mayordomo y entonces la ayuda, y también ese personaje ahí me gusta muchísimo porque la va introduciendo, la va ayudando, la va apoyando y es como interesante. Pero claro, Kelsier tenía el peso protagónico de esta novela y cuando te lo matan dices, bueno, ¿a qué me agarro ahora? Pues me agarro a Vin. Y ciertamente, después de leer ese libro, me cogí una novela romántica porque necesitaba curarme la sensación de vacío que me había dejado la muerte de Kelsier, que era mi personaje favorito hasta la fecha. Que eso duele, Brandon Sanderson, duele. Y bueno, eso sí que es verdad que dije que la promesa tuvo su recompensa y que chapó por el escritor. Que Brandon Sanderson en su libro este habla mucho de lo de la promesa y la recompensa. No puedes prometer al lector una cosa y no dársela, obviamente. Que eso en el segundo libro parece que se le olvidó. Cuando me sentí atrevida para hacerlo, cogí el Pozo de la Ascensión. Que resulta que me han estado avisando de que era el peor de los 3. Y dije, bueno, he leído el primero. Tengo una experiencia traumática con la muerte de mi personaje favorito. Si este es el peor de todos, ¿qué me espera aquí? No sé. También me dijeron cosas como, es el peor de los 3, es el que menos me gusta de la saga, no dejes de leer después de terminar este. Y yo asustadísima diciendo, ¿me va a quitar las ganas de leer o también de vivir? Y me sorprendió, porque me lo estaban pintando tan mal que dije, me gustan los colos, me están gustando los Kandras, el personaje de Zane me encantaba, la batalla de Vin contra los colos y cómo descubre controlarlos para poder derrotarlos, me parece genial. Los Kandras con ese juego de espía, está súper bien este libro, estaba muy bien, yo estaba esperando otra muerte de Kelsier y no llegaba, y llegó. Yo realmente esperaba que le pegara con el látigo al lector, que Sanderson dijera, soy tu papi chulo, toma otra muerte de Kelsier. Quería que torturara los sentimientos que me ataban a sus personajes. Yo quería lo que me había acostumbrado a tener de Sanderson. Ya estaba preparada. Pero no. Que por cierto, aquí el personaje de Saced me bajó de intensidad. Si en el primer libro era como, qué mayordomo terresano tan interesante, aquí es como, pero a ver, ¿por qué te interesan tanto los libros ahora? ¿No quieres salir a hacer cosas interesantes? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde ha quedado ¿Dónde has quedado tú? Ya sabía a lo que me refiero, ¿no? Porque cuando lleguemos a este, ¡plá! Que por cierto, el personaje de Zane es como, se van a pelear, qué guay. Cuando te dicen que está escuchando voces, que le dicen, mátalos a todos, te quedas como, este
muchacho está loco. Realmente no está muy cuerdo, pero parece que la locura te atrae, ¿no? Es como, qué interesante este muchacho llamado Zane, que está aquí guerreando, luchando con su padre, pero a la vez quiere matar a Vin. No lo sabemos, lleva su rollo por otro lado, quiere escaparse con Vin, quiere estar con los de su especie, con los salománticos, con los nacidos de la bruma. Y está loco, realmente está loco, porque Dios le habla. ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios? ¿Qué Dios? Y con respecto a Saced, es cierto que me dije, este hombre seguro que va a morir porque no tiene ganas de hacer nada. No hubo nada trágico exceptuando el final. ¿Qué final es ese? Nunca he leído un libro que me haya dejado al final con tantas preguntas. Esa promesa de la que hablaba antes, que se solucionaba en el Imperio final, pues aquí yo no sentí que se solucionara nada. Y claro, aquí entendí lo de es el peor de los tres, no pares de leer cuando llegues ahí te lo termines. Y bueno, la verdad es que en este segundo libro me dolió mucho que Vin estuviera intentando conectar con su Kandra y luego le hubiera estafado Zane haciéndole el cambiazo. Eso sí, Tywin, que es uno de mis personajes favoritos de este libro, que es la terrisana que viene a educar para rey a Ellen, me encanta ese personaje. Cómo habla, cómo le explica que al final Ellen acaba siendo un rey de verdad por ella, porque si esa mujer no hubiera pasado por su vida, hubiera estado siendo un mequetrefe todas las novelas, realmente. Terminé este librejo y me pasé muchas semanas sin querer volver a leer a Sanderson. Fue como, vamos a darle pausa porque parece que mis preguntas en mi cabeza tienen que resolverse, que no me ha dejado satisfecha. Me planteé si el tercero cumpliría mis expectativas. Vamos a seguir con El héroe de las eras, que al menos el título es súper epicardo y es cierto que en el fondo yo quería saber más. Yo no puedo leerme 2 libros de una trilogía y dejar el último al azar de Dios. Yo necesito saber qué es lo que me quieres contar. Un apunte, debo decir que el personaje de Tywin en el segundo libro muere, pero ciertamente no lo sentí como una muerte de Kelsier. Y al final no me lo pintaron como protagonista, solo como la terresana que quiere convertir en rey verdadero a Ellen. Empecé a escuchar nombres como conservación y ruina. Y yo decía, ¿qué será esto? ¿Qué será esto que me están pintando aquí? Y de lo que yo no he oído nada en 2 libros anteriores. Bueno, pues resulta que conservación y ruina son 2 dioses. Y precisamente son esos dioses los que le hablaban a Zane. Conservación es el dios bueno, el dios malo es ruina. Pero sí que es cierto que hasta que no llega el tercer libro no saben nada de esos dioses. Bueno, total, que ellos van encontrando tesoritos del legislador, comida para alimentar a la gente que está pasando hambre, van encontrando un montón de cosas, hasta que saben que la reserva de Atium, esa que querían robar en el primer libro, saben que está en la última reserva y tienen que ir allí. Y bueno, Saced en este libro me seguía pareciendo como en el segundo, como un personaje caído en desgracia, como un personaje ya sin meta en la vida, como un personaje en desdicha, como un personaje vacío, como un personaje que se va dejando arrastrar por la, no sé, por la corriente hacia lo malo, porque le ponen de líder del grupo que lidera y luego va Fantasma y se coloca por encima de él y es como, Saced no sabe mandar, Saced ha perdido su encanto. Porque la muerte de Tywin le afectó muchísimo, porque resulta que se había enamorado de ella, lo entiendo, pero Saced, hay más cosas en la vida. Pues Saced está todo el libro deprimidísimo. Que él era un guardador de religiones y resulta que deja de creer. Además el tío la va comprobando, y religión por religión. Y era como, bueno, pues este personaje ya se ha encasillado, era un personaje al que ya no le tenía el cariño del primer libro. Pero claro, yo no esperaba ese final para Saced. Pero, alerta spoiler, resulta que Saced es el héroe de las eras. Me han volado la cabeza. Te pasas todo el libro diciendo, ¿será Vin? ¿Será Ellen? ¿Cuál será el héroe de las eras? ¿No? Es como que ellos son pareja, porque se enamoraron en el primer libro, y tú vas y dices, será chico, será chica. De hecho, hay algunos escritos así que dicen, el héroe de las eras no sabemos si es mujer o hombre. Y yo seguro que Vin, qué ilusión, va a terminar súper bien. Es Saced. Saced es el héroe de las eras. ¿Me sorprendió? Sí, lo reconozco, me sorprendió. ¿Que yo quería que hubiera sido Vin? Por supuesto. ¿Qué pasa con Vin? ¿Por qué le hemos cogido cariño durante todos estos libros? Hemos ido viendo su evolución de personaje y al final ella consigue vencer a Ruina y morir ahí en un destello fulgurante. Y fin para ella. Viene Saced y ¡pum! El héroe de las eras. A mí personalmente no fue el final que más me hubiera gustado. Pero reconozco que el trabajo de Sanderson es precisamente hacer sorprenderse al lector. Y como sorpresa, ok. Ruina se supone que quiere Latium porque es su cuerpo y al tomar su cuerpo conseguirá dominar el mundo. Le destella el metal.
Todo lo que sea metálico a ella ve como estrellitas. Por eso el Lord Legislador escondió esas reservas de Atium en zonas donde había montañas con metales, para que ella viera solo destellos. Si el metal le destella hasta ese nivel de que no sabe lo que hay, y luego se pone a leer una placa y todas las placas están escritas en metal porque le destella y no puede leer lo que hay, ¿cómo es posible que controle a Vin con un pendiente de un tamaño súper pequeñajo? Mi sensación es que falta alguna explicación más en el libro, algún apunte más para situar al lector en algunas cosas, o para guiarlo más hacia el final y hacer que ese final sea satisfactorio del todo. Y como resumen, este último libro sí que fue todo lo que yo estaba esperando, me satisfizo correctamente, no como el segundo. Sentí que mereció la pena el viaje, sentí que mereció la pena leerlo. Creo que lo que Brandon Sanderson me ha enseñado al leer su novela es que como persona que crea historia es muy trabajoso el construir un mundo desde cero. Es súper trabajoso y eso se lo alabo. Ha sido capaz de construir algo que no estaba escrito antes. Ha sido capaz de construir un mundo que no existía, un sistema de magia que no existía. Le ha puesto nombre a todo, o sea, los diccionarios que este hombre tiene que manejar de las propias palabras que él inventa tienen que ser colosales. Cuando terminé el tercero y me pillé el Arcanum Ilimitado, el curso de escritura creativa, me pillé el cuarto, Aleación de Ley, y me pillé, bueno, me regalaron el primero del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes. Lo que hice fue empezar a leer el Arcanum Ilimitado. Dije, bueno, vamos a ver estas historias pequeñas porque el Arcanum Ilimitado es como una colección de relatos breves. El alma del emperador. Me encantó. O sea, además es el primero que sale en ese libro. Cuando lo leí dije, Brandon Sanderson merece que me lea todo de él. Es capaz de cualquier cosa. Estoy leyendo el Antris, que aunque me han dicho que es el peor de todo lo que ha escrito Brandon Sanderson, creo que merece la pena leerlo también para saber desde dónde empezó el autor y hacia dónde va a llegar. Si queréis que os cuente más sobre Arcanum Ilimitado o el Antris, me lo podéis dejar en los comentarios porque es algo que pretendo hacer. Me parecen libros que hay que comentar. Brandon Sanderson tiene la capacidad de sorprender e innovar. Hace cosas que hasta ahora nadie ha hecho. Y es por eso que a veces nos deja con cara de tonto. Creo que es un autor necesario. Yo lo veo así. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os atreváis, si no lo habéis hecho, a leer a Sanderson y que no hayáis comido mucho spoiler. Y que los que sí lo habéis leído ya, seguro que me vais a decir que siga leyéndolo, que merece la pena. Y que el Archivo de las Tormentas me va a pegar un shock brutal, porque eso es lo que me están diciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!